Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Mesa Central Digital cuando son las 11:06 de este día martes 5 del 5 del 2026. Tenemos las cámaras ahí de control de tránsito, Providencia. Está nuboso. Y también, por supuesto, ahí se ve más frío. Es la sensación que da, por lo menos, la imagen. La región de Valparaíso, en específico Viña del Mar. Y como les decía, con esa baja de temperaturas durante toda esta mañana. Y vamos a revisar el pronóstico ahí en breve. Saludamos también a nuestro chat, a quienes nos ven a través de esta transmisión vía streaming. Mesa Central Digital. 20 grados a esta hora en la región metropolitana. 20 ahí fijos, dice la dirección meteorológica. Y se espera una máxima de 22 grados en Santiago. Para el norte del país llegamos a máximas de 23 en Arica, pero también con nubosidad presente durante toda la jornada, durante la mañana, la tarde y la noche. En Valparaíso la máxima va a ser de apenas 15. Ahí bajó harto y ni una posibilidad de ver el sol. Se nota ahí en la imagen. En Concepción hay máximas de 14 pronosticadas para este día martes, con viento de hecho también durante la mañana, posibilidad de lluvia por la tarde y vientos y lluvia durante la noche en Concepción. En Puerto Montt, 12 grados con lluvia en este momento. Y ya en Torres del Paine tenemos máximas de apenas 6 grados. Con lluvia también por la tarde en el pronóstico. Así que vamos a iniciar de inmediato. Vamos a nuestra otra pantalla dividida. Les cuento los temas de este día martes. Lo que tenemos ahí, hay harto ocurriendo y harta también actualización de cositas que conversamos ayer. Un tenso comité político, dicen, ocurrió ayer en La Moneda. Y hoy día estuvo acá conversando con Iván Valenzuela, Andrea Valladares, que habló también de esta de cómo fue esta conversación, de los resultados que dice son los que esperaban, que era que tomara el protagonismo, que asumiera ahí sus labores como jefe de gabinete, el ministro del Interior. También vamos a conversar sobre la mega reforma que inició su tramitación ahí en la Comisión de Hacienda. También fue tenso esa discusión en el Congreso. Y hoy día se espera que reciban durante la tarde al Consejo Fiscal Autónomo. Así que son exposiciones importantes. Ellos van, responden preguntas también a los parlamentarios, pero además ayer, en paralelo a lo que ocurría en el Congreso, había una reunión de la oposición. Así que vamos a estar abordando también qué deciden en torno al proyecto. Y hoy hay una segunda jornada de formalización, lo ven ahí abajito, para Joaquín Lavín León. De lo que conocemos, se le imputan delitos de fraude al fisco de manera reiterada, falsificación de instrumento público. Se habla también de tráfico de influencias. Habló a la salida del Centro de Justicia y hoy día comenzó a las 9, lleva 2 horas ya la audiencia, pero podría extenderse incluso hasta mañana, porque fue bien extenso lo que la exposición del Ministerio Público. Hoy día piden las medidas cautelares, pero queda que responda la defensa del ex parlamentario. Así que vamos a abordarlo también. Empecemos el programa, son las 11:10. Bueno, el tenso comité político lo conversábamos hoy con Iván en la mañana, en lo más importante, porque lo traen también los diarios de circulación nacional para esta jornada, esta tensión. Y hablaron harto además, porque había mucho detalle en esos diarios de circulación nacional, de incluso las frases que marcaron esta tensión. Partieron bien y vemos ahí a la vocera de gobierno, conversaron también de la mega reforma, por supuesto. Los presidentes de partido pidieron al gobierno insumos para ordenar el relato en torno a la mega reforma, un poco para ir dirigiendo la conversación. Pero ya avanzada la reunión, que además encabeza el ministro del Interior, Claudio Alvarado, militante de la UDI, Arturo Esquella dice, oye, pero necesitamos hablar del problema, necesitamos hablar de este elefante que hay en esta habitación. Y dice entonces, tenemos un problema de coordinación evidente y queremos saber si hay alguna conclusión después de todo lo que ocurrió la semana pasada. Ese es un poco el tono de la pregunta de Arturo Esquella. Y ahí comienza un poco como un ir y venir entre él y Alejandro Irarrázaval, el jefe de los asesores, que además estaba también presente en esta reunión y que, según confirmado hoy día Andrea Valladares, ha estado también en todos los comités políticos.
Y lo que él dice, Arturo Esquella, el presidente del partido del presidente, es que acá hay un error de comprensión, que nunca fue intención del segundo piso o de él como jefe de asesor, como pasar por sobre la facultad, incluso legal, que han hecho el punto durante los últimos días, que tiene el ministro del Interior como el jefe de gabinete. Pero quienes dicen el punto más tenso de este intercambio viene cuando Arturo Esquella dice, acá los que no están como para remar hacia el mismo lado deberían hacerse a un costado. Algunos lo interpretaron como una pedida del cargo, ¿no? Al jefe de los asesores, lo que podría no haber caído muy bien. Luego desdramatizaron también algunos quienes estuvieron presentes, por lo menos en cámara, porque sabemos que hablaron harto al respecto y por eso está tan bien retratado esto con tanto detalle en los diarios hoy día, en La Tercera y en el Mercurio. Vamos a revisar lo que decía Arturo Esquella en cámara, después de este comité. La respuesta fue bastante tácita por la manera en que dirigió la coordinación el ministro del Interior, que es un poco lo que nosotros estábamos pidiendo. Nosotros pedíamos tener, digamos, a un ministro que conoce política, que tiene una trayectoria, que le tiene mucho respeto, no solo quienes estamos detrás del oficialismo, digamos, del gobierno actual, sino que también desde las veredas del frente. Y todo eso se vio reflejado en un trabajo que sin ninguna duda arrojó que este tema había sido tratado puertas adentro por parte de ellos. O sea, ¿hubo un cambio respecto a cómo se estaba coordinando también el comité político previamente? Yo veo un cambio, efectivamente, una predisposición muy positiva de la inmensa mayoría, no de todos por supuesto, pero de la inmensa mayoría para sacar adelante lo que los chilenos están esperando, que es que nos hagamos cargo de las crisis. Y para eso se necesita tanto el gobierno como el Congreso Nacional, y esa es la idea de estas reuniones de coordinación. Bueno, ahí habla también de una inmensa mayoría, pero dice no todos. Entonces, al parecer continúa esa relación un poco tensa, pero quienes hablan al respecto dicen por lo menos se logró el cometido, que era lo que habían dicho también los presidentes ahí de partido, el punto que hacían desde Chile Vamos, de que efectivamente para ordenar esto quizás había que dejar a quienes tenían la obligación, como el ministro del Interior, de ser el jefe de gabinete, pero también quienes tienen una experiencia política mayor, ¿no? Como se ha hablado de estas dos almas del gobierno, por un lado, el ministro Alvarado, el ministro del Interior, con el ministro García Ruminot, secretario general de la presidencia, UDI y RN respectivamente, versus, por otro lado, por ejemplo, ministros como Jorge Quirós, ministro de Hacienda, que quizás no tiene tanta experiencia política y que para una mega reforma que requiere también de negociaciones en el Congreso es relevante esa experiencia política y esa apertura al diálogo. Vamos a revisar lo que decía Andrea Valladares, la presidenta de RN, esta mañana a propósito de esta tensión en el comité político. ¿Qué rol van a tener cada uno de los ministros y de los actores en el quehacer ya de la política? Y creo que con los días se ha quedado claro que hay un rol en el comité político, que hay un rol en Claudio, que además lo ha hecho muy bien. Yo lo he destacado en varias ocasiones. Creo que la experiencia política de Claudio y de José García ha sido un aporte al gobierno y eso ha ayudado a que las cosas vayan caminando. Ahora, ha habido distintos modelos, distintos estilos. Así ha habido jefes de segundo piso, incluso en el gobierno anterior, que estuvieron en el comité político, o que iban regularmente al comité político, jefes de segundo piso en el gobierno anterior que no iban al comité político, salvo que algunos ministros lo pidieran. O sea, el segundo piso además es flexible, digamos. Es un concepto más bien de público conocimiento, pero no existe como tal. O sea, existe el gabinete del presidente que tiene un rol en las distintas acciones del presidente. Lo que hace que sea particularmente flexible y de decisión del presidente. Exactamente. Y en este caso parece ser que Alejandro Larrazábal va a todas las reuniones del comité político. Así es, ha estado en la reunión del comité presidencial, se entiende. Claramente, en su rol de asesor del presidente, el presidente puede disponer que sea parte de este espacio. ¿Es confuso que sea así? No, yo creo que es parte del diseño que cada presidente puede plasmar. Bueno, ahí está entonces el análisis. Dice Andrea Valladares que no es confuso esa presencia tan constante y que está en cada uno de los comités políticos. Por ejemplo, Alejandro Irarrázaval. Ahora llama la atención también la tensión, valga la redundancia, que hay entre dos militantes, además del Partido Republicano, ¿no?
por lo menos sí, 2 militantes del Partido Republicano, Alejandro Irarrázaval, el jefe de los asesores, también lo es. Y muchos dicen que quizás esto viene, y esta disputa entre Arturo Esquella y él viene desde antes, ¿no? De la instalación de la OPE, o lo responsabilizan también de otras decisiones en lo que respecta a los otros partidos. El poco protagonismo del resto de los partidos, un gabinete básicamente muy poco político. Dicen habría sido una decisión de Alejandro Irarrázaval. Así que vamos a ver qué ocurre con eso, pero al menos de manera oficial dicen estar conformes con que este comité político de ayer lo dirigió evidentemente Claudio Alvarado, y con eso se dan también como por oídos en torno al reclamo. Ahora, ¿qué sigue preocupando? La tensión de la semana pasada que había entre Iván Poduje, el ministro de Vivienda y Urbanismo, y el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Recordemos que Iván Poduje dijo: mi único jefe es el presidente de la República, algo que también salieron a criticar desde el mismo oficialismo distintos sectores. De hecho, está hablando en este momento el ministro. Vamos a poner atención en lo que diga durante esta mañana, pero Andrea Valladares abordó esto. Habló al respecto de esos dichos y de las polémicas constantes. Ayer, de hecho, también lo decían desde la ADC. Tuvo otro encuentro con parlamentarios, Iván Poduje, en el Biobío. La situación con el ministro Poduje, que fue una situación compleja la semana pasada, no solo con nosotros, sino con varios parlamentarios más, con otros ministros, y creo que las formas del ministro Poduje hoy día no son las correctas. En la vida y en la política las formas importan, y creo que eso de nuevo ha generado problemas al gobierno, lo enreda a él en su gestión, lo que creo que es muy malo. El ministro Poduje tiene una responsabilidad muy importante en algo muy sensible como es la vivienda para la familia en Chile y la reconstrucción, y hoy día esto, por su forma, terminamos más hablando de lo que dice que de lo que se está haciendo. ¿Le está haciendo daño a su gestión y por lo tanto daño al gobierno? Él genera un entorpecimiento y puede generar que esto finalmente haga que la gestión se vea ralentizada, que no se puedan hacer las cosas con la celeridad que se necesita en algo tan sensible como vivienda. ¿Usted le pediría al presidente que interviniera o al jefe de gabinete? Yo espero que efectivamente el ministro Poduje entienda que estas no son las formas para actuar en política. Ni en la vida, en verdad. Pero ahí estaba entonces lo que decía Andrea Valladares en torno a Iván Poduje, que acaba de responder a las críticas. Vamos a revisar qué dijo desde también Concepción. Tenía una actividad en Concepción y habló en base a la actividad que lo convocaba, pero también respondió en torno a las críticas que vuelven a venir ahí. Hay fuego amigo, como se le llama, porque también fue dura esta mañana entonces Andrea Valladares con el rol y con las formas. Ella dijo, no todo en la vida, dijo, y en la política importan las formas. A propósito de esto, vamos a seguir avanzando. Vamos a economía. Al IMASEC. Y estas cifras que preocupan. Cayó 0,1% el IMASEC. Durante el mes de marzo, aunque se ubica, dicen, dentro de los rangos de proyecciones de los economistas consultados durante las últimas horas. Pero Marily Luders nos explica en realidad cuál es el impacto, porque cuando nos quedamos solo en la cifra es más difícil de revisar. Vamos a escuchar lo que decía esta mañana nuestra mesa de editoras. Lo que sí es claro, entonces, es que marzo es un retrovisor que tenemos que mirar como con distancia, porque nos queda... realmente el golpe va a venir probablemente en abril y en mayo. ¿Por qué? Porque el primer shock se pasa al precio del combustible, pero después se pasa al agricultor que dejó de comprar un tractor, porque en el fondo va a ser muy caro el combustible, se pasa a un fletero que no hizo un flete porque no le pudo traspasar el precio. Cortito acá el rap, porque está hablando el ministro Poduje. Vamos a darle también ahí el espacio para que él pueda, para que puedan escuchar lo que dice el ministro en este momento desde Concepción. Que se adjudican contratos que amenazan la conectividad estratégica de 4 regiones del país. ¿Qué le dice al ministro Quirós con Viña? ¿La empresa Trébol podría quebrar también, ministro? Vamos a hacer un monitoreo de toda la situación financiera de la empresa. Obviamente esto es un asunto complejo. Quiero además empatizar con los vecinos de Colón. Estuve ayer con ellos, con el sector de Medio Camino, porque esta es la segunda vez que quiebra ese eje. Antes quebró con otra empresa
y ellos han tenido que sufrir más de 6 años una obra en construcción. Entonces, nuestra responsabilidad ahora, nuestra responsabilidad como gobierno del presidente Kast, es encontrar una empresa seria que llegue a término las obras y en paralelo resolver el tema del agua lluvia en medio camino en Colón, y en el caso de Esmeralda ver cómo vamos a resolver la reversibilidad del tráfico. Esto es un punto de alta afluencia en el Gran Concepción y vamos a trabajar en eso. ¿Qué puede decir respecto a los posibles recortes de la reconstrucción? A ver, le insisto que no hemos tenido contactos con... Sí, nosotros vamos a implementar los recortes acordados con el ministro Quirós. Eso lo tenemos que hacer todos los ministros, es una necesidad del país y vamos a trabajar en ese objetivo común. Pero hoy día entiéndame que la situación que tengo acá es crítica, tengo que hablar con los trabajadores ahora, así que les pido... ¿Solo de Viña del Mar o no? Les pido un minuto para poder hablar con los trabajadores. ¿Con el ministro Quirós? ¿La plata para la reconstrucción se acabó acá o queda todavía? Ya, ahí la negativa del ministro. Ahí está, le preguntan en más de una oportunidad, ¿no? Escuchábamos al ministro de Vivienda por la polémica con el ministro Quirós, pero eso también preguntan por los recortes, que obedecía a eso, a la imposibilidad que decía el ministro Poduje de lograr ese recorte del 3%. Y es en torno a eso que también que él dice, mi único jefe es el presidente de la República. Y como les decía, otro conflicto más con algunos parlamentarios en el Biobío. Ayer también fueron críticos desde la Democracia Cristiana y ahora se suma Andrea Valladares. Estábamos hablando de economía, de IMASEC. A propósito de eso, les decía entonces que Marily Luders de nuestra mesa de editoras explicaba hoy día, ¿no? El resultado que se expone ayer, qué significa esta caída del 0,1%. Lo que sí es claro, entonces, es que marzo es un retrovisor que tenemos que mirar como con distancia, porque nos queda realmente el golpe va a venir probablemente en abril y en mayo. ¿Por qué? Porque el primer shock se pasa al precio del combustible, pero después se pasa al agricultor que dejó de comprar un tractor, porque en el fondo va a ser muy caro el combustible, se pasa a un fletero que no hizo un flete porque no le pudo traspasar el precio al empresario, etcétera. Entonces, de alguna manera es importante entender que esa segunda ola es la que vamos a ver en los siguientes IMASEC. Por lo tanto, sí, marzo tomó una parte, pero queda otra por ver, y eso va a medida que pasan los meses se va a reflejar en el encarecimiento del financiero, las tarjetas de crédito, los préstamos comerciales. O sea, nos queda todavía una tremenda cola. Es como una especie de elefante, digamos. Estamos como subiendo el cuello. Por eso... Ya, pero por eso, es como más sustantivo esa segunda ola, ¿no? Claro, la segunda ola puede ser más sustantiva, puede que el fondo esté matizado por otras cosas, pero lo cierto es que en abril y en mayo son vistos con mucha incertidumbre con los economistas porque hay efecto Hormuz por todas partes. En conclusión, lo que nos decía Marilyn hoy día en Mesa Central es se vienen cosas peores. Esa es la realidad. Entonces hay que esperar también ese IMASEC de abril y mayo. Entre medio, el gobierno inicia hoy día, de hecho, en el Congreso, el trámite del proyecto para el reajuste del salario mínimo, que es bien desalentador para ahí quienes representan también a los trabajadores, como la CUT. Recordemos que la conversación inicial hablaba de una expectativa de ellos de un 18% de aumento del salario mínimo versus un 4% que ofrecía inicialmente el gobierno, pero en el proyecto que presentan, o sea, en lo escrito finalmente es menor aún. Hablan de un aumento de 1.4, o sea, básicamente solo el reajuste del IPC. Entonces habría un aumento de 7.546 pesos de salario mínimo. O sea, pasamos de 539.000 a 546.000 pesos. Esa es lo que está en papel por ahora. Sí agregan en ese documento desde el gobierno, es que debería enviar en junio del 2027 el presidente de la República un nuevo reajuste también, y que eso se considera para 2027, pero vamos a ver qué pasa con esa discusión. Inicia hoy día a las 5:30 de la tarde, va a ingresar el proyecto y va a iniciar esta discusión, así que vamos a estar pendientes también durante esta tarde. Antes de la pausa, cuando son las 11:26, vamos a saludar a Codue.
Que el banco no detenga a tu empresa. Con Coihue puedes cobrar y pagar a otros países en minutos, 24/7 y de forma segura. Entra a coihue.com para que no se confundan. Es KAOYWE.com. Lo ven ahí en pantalla además, para que no se confundan con ese nombre. Muchas gracias Coihue por estar con nosotros. Vamos a la pausa y ya volvemos con más Mesa Central Digital. Con 29 puntuales. Retomamos Mesa Central Digital y vamos a ir al segundo gran tema que nos convoca en este día martes. Vamos a la mega reforma, que va a continuar en su trámite. Pero partió también en medio de tensiones en el Congreso, en la Comisión de Hacienda, porque insisten en que acá hay cosas que no se respetaron. Les hace ruido en la oposición el que se tramite en paralelo, porque esto tiene que pasar Comisión de Hacienda y luego va a la Comisión de Medio Ambiente y a la Comisión de Trabajo. Son mínimas las indicaciones que se van a revisar en Comisión de Trabajo y Comisión de Medio Ambiente, y se puede hacer en paralelo porque así lo acordaron los mismos parlamentarios, los mismos ahí jefes de bancada con la mesa, con la secretaría, y como eso quedó pactado. Pero había molestia y el punto que hacían desde el Frente Amplio y desde el Partido Socialista. Estaba Daniel Manucheri, que no tiene voto en esta comisión, no es parte, pero asiste. Y dice y defiende el derecho de poder asistir. Y lo comunicaba también ahí Jorge Brito, que decían entonces que no, bajo el reglamento de la Cámara, no podía entonces tramitarse en paralelo en esas otras dos comisiones.
puso el antecedente y generó una discusión ahí en medio de la sesión. Y lo que le responden es como, oye, pero si esto lo votaron ahí su propio jefe de bancada, no da para más discusión, pero queda el antecedente, entonces podría ser otro antecedente más para que recurran al Tribunal Constitucional, que ya han dicho desde la oposición, van a buscar hacerlo por diferentes motivos en torno a este proyecto que, insisten, no les convence y no les parece justo. Vamos a revisar lo que decían luego de este primer encuentro y esta constante tensión que hubo, incluso al momento de salir a hablar con la prensa. Acá hay una declaración que inicia ahí un parlamentario del Partido Libertario. Se ve salir a Jorge Brito del Frente Amplio, que explica ahí un poco las razones de por qué era el debate al interior en la comisión. De hecho, se levantó una sesión a propósito de discusiones. Y aparece también en escena de Daniel Manucheri, que dice, yo tengo derecho a estar aquí presente. Vamos a ver ese momento. Yo no tengo ningún problema en recibir a toda la gente que usted quiera recibir. Trabajemos todas las horas que se tengan que trabajar. Estemos hasta las 4 de la mañana. Pero personas que no son miembros de la comisión vengan a ser dilatorias permanentemente, a tomarse la palabra, yo no tengo ningún problema en que lo hagan en su espacio personal y todo. Pero por favor, esto empecemos. Por favor, empecemos a tramitar el proyecto. Es lo único que quiero. Mire. 100.000 personas votaron por mí para estar acá, no para que se me censure así. Está permitido al diputado Manucheri poder realizar sus preguntas. En 2 sesiones se ha negado la posibilidad que tiene todo parlamentario de poder participar de las comisiones y en ese sentido es que queremos advertir que en el Congreso se va a ver manchada la tramitación de esta ley si no se escucha a los expertos y expertas que hasta el momento se está negando porque el gobierno insiste en avanzar sin transar en la rebaja de impuestos a las grandes fortunas, mientras los damnificados en las tragedias están siendo utilizados para agilizar la reforma tributaria del ministro Quiroga. Bueno, ahí está el momento, ¿no? Y aparece Daniel Manucheri a decir, me votaron 100.000 personas, yo tengo derecho a estar acá. Y esta mañana lo conversábamos en Mesa Central, lo más importante, con Iván Valenzuela, y hablamos, claro, de que se interrumpió en varias oportunidades esta discusión. Hay un momento también en que cierran, se baja la sesión, porque el diputado Manucheri dice, acá son unos dictadores porque no lo dejaban participar. Defendían, me escribieron ahí, defendían desde ahí el equipo de Daniel Manucheri, que dice, los diputados que no sean miembros de una comisión, esto con artículos y reglamento ahí de la misma Cámara y del trabajo que hay en las comisiones, dice, los diputados que no sean miembros de una comisión pueden asistir a ella, formular enmiendas y tomar parte en sus discusiones, pero no en las votaciones. Que él no pueda votar no significa entonces que pueda hacer preguntas, eso era lo que defendían. Escuchemos lo que decía el ministro de Hacienda, que insiste en que va a asistir cuantas veces sean necesarios. Acá el descontento que había por parte de la oposición es que quedaban más preguntas, pero se acabó el tiempo para responder. Hemos respondido las preguntas de la vez anterior, volvimos a responder un segundo set de preguntas, este es el tercer set de preguntas que se responde, y también se alcanzó a formular algunas que no se alcanzaba a contestar, pero voy a enviar las respuestas por escrito. ¿Se va a renovar la suma urgencia hoy? Bueno, es un tema del Ejecutivo, pero pensamos que esto es urgente. O sea, tenemos 900.000 desempleados, tenemos una economía decayendo, los 3 primeros meses la actividad económica con cifras negativas, tenemos un gasto que efectivamente está descontrolado, creciendo al doble que el producto, un déficit público en 12 meses móviles del 2,8% del producto, y por lo tanto tenemos una situación, y todo eso con un precio del cobre de $6 la libra, que es un precio récord alto. Entonces tenemos una urgencia. Tenemos una urgencia, dice el ministro, también para entender la premura que hay con el calendario de tramitación entonces de la mega reforma. En paralelo, como les decía al inicio, mientras esto ocurría en el Congreso, los partidos de la oposición tenían una reunión en el Partido Socialista para establecer cuál va a ser la ruta que van a tomar en torno a este proyecto. Se han juntado con especialistas, con abogados, con economistas también para
para determinar ahí cuál es también el relato en torno ya desde el punto de vista más comunicacional, pero también para tener los espacios técnicos para la discusión parlamentaria. Escuchemos lo que decía Lautaro Carmona a propósito de esa reunión en paralelo. En ese sentido, la posición que vamos a buscar es que desde el punto de vista parlamentario haya una convergencia de unidad para formularse lo principal sobre los proyectos en el mundo social, empatizar con ellos en sus demandas, pensando sobre todo en lo que fue el último mensaje de la CUT el día 1 de mayo, y de los partidos políticos en general, ayudar a construir por la vía una cierta pedagogía política, cuáles son los puntos que llaman la atención y que se distancian de no solo los compromisos que hicieron en campaña, sino sobre todo de las expectativas de la gente. Ahí estaba entonces el presidente del Partido Comunista, y esta mañana en nuestra mesa de editoras, además de Marily, estaba Paula Valenzuela, que precisamente abordó eso, el rol también de la oposición y lo que está ocurriendo en el Congreso, esas tensiones y cómo se rearman también desde la izquierda, cómo reaccionan ante esta agenda y en particular ante la mega reforma. Escuchemos lo que decía Paula esta mañana. El ambiente siguió tensionado. Hubo cruces entre diputados y el propio Manucheri cerró con una frase que no pasó desapercibida. A mí me eligió la gente. 100.000 personas votaron por mí para estar acá, no para que me censure así. Y esa es justamente la señal que varios en el Congreso están leyendo, posiciones más duras y escenas performáticas. La discusión en la Comisión de Hacienda respondía ayer todo esto que estamos hablando ahora a los plazos autoimpuestos por el Ejecutivo, que es que quieren despachar la mega reforma de la Cámara este mes, algo que buena parte de la oposición considera difícil. Y en ese escenario, donde el tiempo apremia, por supuesto, y los votos no sobran, empieza a ordenarse el mapa en el Congreso. Y en la izquierda se ha comenzado a conformar un bloque. Por un lado, el Partido Comunista, el Partido Socialista y el Frente Amplio se han coordinado cada vez más. Ayer, por ejemplo, presionando para que la Comisión de Hacienda se tomara más tiempo, pero la derecha está haciendo valer su amplia mayoría. Como recuerdan, en la derecha lo hizo la izquierda en el periodo pasado. Y este bloque se mueve como una oposición dura, justo cuando el PPD, un histórico socio, ahora a la cabeza de Raúl Soto en la Cámara, ha optado por posicionarse como una colectividad bisagra. Ahí estaba entonces el rol también del Partido de la Gente, que ha sido de bastante discusión acá en torno a la mega reforma, un rol que es cómodo para ellos, ¿no? Por la cantidad también de votos que tienen, si se cuenta o no al diputado Cristian Contreras son 13 o 14 votos. Entonces, por lo tanto, son sin duda relevantes y han puesto algunas condicionantes durante las últimas semanas, ¿no? Para abordar y para aprobar la idea de legislar. A propósito de tensión en la oposición, el ministro Montes está hoy día en el Congreso, en la Comisión de Vivienda, en el Senado. Mañana va a estar en la misma comisión, pero de la Cámara de Diputadas y Diputados, porque está la posibilidad de que sea acusado constitucionalmente a propósito de un informe que habla de programa habitacional en donde habrían irregularidades en los terrenos que se compraron para la edificación de viviendas. Por lo tanto, hoy día y mañana va a asistir, va a responder las preguntas de los parlamentarios y conforme a la satisfacción con la que queden con esas respuestas, van a determinar si lo acusan o no. Los republicanos están estudiando esta posibilidad, tienen hartos votos disponibles, por lo tanto podrían a lo mejor impulsar una acusación. Y bueno, se vencen también los plazos. Los ministros pueden ser acusados, entiendo, hasta 6 meses después de dejar el cargo. Y el ministro Montes incluso tuvo una reunión con el expresidente Boric. Llegó hasta sus oficinas para hablar sobre esta posibilidad de ser acusado. Así que vamos a ver qué ocurre hoy en el Congreso. Vamos a la pausa, digo. Son las 11:40. Ya volvemos con más Mesa Central Digital.
Volvemos a Mesa Central Digital, son las 11:43 y vamos a ir al último tema que tiene relación con la formalización de Joaquín Lavín León. Continúa durante esta jornada, como les contaba al inicio. Él está imputado, se le acusa de fraude al fisco, tráfico de influencia y falsificación de instrumento público, o en realidad uso malicioso de instrumento privado mercantil, para ser más específicos. Y ayer fue bien larga la exposición del Ministerio Público. La fiscal Constanza Encina es quien entrega los antecedentes, da cuenta un poco de, entre paréntesis, entre comillas, el modus operandi, ¿no? De cómo habría funcionado, habla de contratación de funcionarios fantasmas, de creación de bases de datos, de acceder a estas bases de datos a través del municipio, pero luego utilizarlas como parlamentario, de ofrecerlas. Mencionan de hecho a Joaquín Lavín Infante como uno de los clientes a propósito de estas bases de datos. Entonces está imputado el ex parlamentario y 3 también de sus colaboradores asesores. De hecho, se pidió una orden de extradición durante la audiencia de ayer para Felipe Vázquez, que es ex asesor de Joaquín Lavín, porque estaba al momento de iniciar la audiencia ayer, está en España. Y la fiscal lo que hizo fue pedir que enfrente a la justicia como corresponde y que se extradite a nuestro país. Así que ¿qué queda pendiente para hoy? Que comuniquen qué medida cautelar piden, que como adelantábamos ayer, es la prisión preventiva. Y falta entonces luego que responda la defensa de Joaquín Lavín León. Hablan acá de un fraude o de un déficit, o que habría generado un fraude al fisco de más de 130 millones de pesos. De eso se le acusa. Y hay varias cosas que se repiten acá en torno a este caso. Pero vamos a escuchar lo que decía Joaquín Lavín León a la salida ayer de la audiencia. Y tendremos que esperar a ver qué es lo que pasa. ¿Y está tranquilo respecto de lo que dice el ministro? ¿Está tranquilo? Sí, estoy muy tranquilo. Es un poco lo que esperábamos también que iban a decir. Yo ya lo he dicho en otras oportunidades. El Ministerio Público ha hecho un esfuerzo importante en crear una causa, en crear delitos. Y espero nomás que el juez escuche, como escuchó la Fiscalía, escuche la defensa y tome la decisión que corresponde. Descarta totalmente. Solo espero que haya justicia. Descarta totalmente lo que señala el Ministerio Público. ¿Por qué no te acompañó Katy? En medio de la compasión también se han dado cuenta una serie de separación entre Katy y tú nos podrías desmentir o ya dije todo lo que tenía que decir, gracias. Mañana nos vemos a ver si les digo algo más. Pero respecto a su relación como pareja, que hay rumores que indican que ustedes estarían separados, ¿tú nos podrías confirmar o desmentir? Y pregunta también por su esposo. Joaquín, preguntarte. Nos imaginamos que es muy difícil afrontar esto como familia, ya que ella en 2 meses también va a tener que estar enfrentando los juicios. Entiendo el interés y ya dije todo lo que tenía que decir hoy. Mañana nos vemos. Pero ahí estaba entonces la salida larga y la caminata se le hizo, me imagino, a Joaquín Lavín León. Y efectivamente hoy día llegó temprano a la audiencia, empezó a las 9 de la mañana y dijo, conversaremos más tarde a propósito de lo que se diga ahí. Ahora, les decía, hay varias cosas que se repiten porque hay un caso en paralelo también, una investigación en el municipio de Peñalolén. Ayer se incautaron 12 computadores. Se acusa a la administración anterior, o sea, de Carolina Leitao, dejar un déficit de 12.000 millones de pesos. ¿Por qué les digo que hay cosas que se repiten? Porque acá también, esta es una causa donde también hay 4 imputados. Una de ellas es la ex alcaldesa. Se habla también entonces de un déficit en el municipio. Son alcaldes frente amplistas los que inician las indagatorias. Miguel Concha es el alcalde actual de Peñalolén. También se habla de fraude al fisco y falsificación de instrumento público en este caso. Y aparece la figura de José Pedro Silva de Bax Abogados, que es el abogado del municipio de Maipú, querellante, ahí en contra de Joaquín Lavín, que veíamos recién, pero él también, José Pedro Silva, es abogado ahora del municipio de Peñalolén. Ayer, a propósito de lo que estaba ocurriendo en torno a lo que veíamos recién, habló de esta incautación de estos 12 computadores. Escuchemos lo que decía. Bueno, en el caso de Peñalolén se están investigando delitos de fraude al fisco y delitos de falsificación de instrumento público en contra de la exalcaldesa Carola Leitao y su círculo más cercano.
diligencias que pide la Fiscalía? ¿Ustedes estaban en conocimiento de esto? Nosotros estábamos en conocimiento de que la Fiscalía requería incautar correos electrónicos y los equipos de las personas que son hoy día imputados y otras personas sujetos de interés. Por lo tanto, estábamos enterados y fue en coordinación porque se quiso hacer una entrega voluntaria de los equipos para colaborar con la investigación, dado que hay múltiples antecedentes de que durante el periodo de la exalcaldesa ocurrieron hechos que podrían ser constitutivos de delito, y para eso es necesario ir a la fuente directa, que son los correos de los funcionarios municipales y los equipos con que trabajaban. Ahí estaba entonces el abogado de el municipio de Maipú y también de Peñalolén hablando de esta allanamiento. La verdad, corregían también desde el comunicado que se emite por Carolina Leitao, ya dice no se habla de allanamiento, ya dice que lo que ocurrió acá es la entrega voluntaria de antecedentes y entre esos computadores, y ella dice de hecho que el computador que ella usaba, que fue requisado ayer, ella lo entrega al momento que entrega también el cargo. Desdramatiza desde ese punto de vista los conceptos que se utilizaron, insiste en su completa inocencia, pero esto tensiona también a la actual oposición. Estamos hablando, claro, de alguien que cumplió un rol como subsecretaria de Prevención del Delito del gobierno del presidente Boric, y tenemos un alcalde de su partido. Entonces, no es para nada menor. Vamos a dejar esto acá, vamos a ver qué pasa con Joaquín Lavín. Y ya está aquí conmigo Daniela Jansson. ¿De qué vamos a hablar, Dani? Estoy emocionada por hablar de la Met Gala. Vamos a hablar de la Met Gala, pero después. Porque ahora te traigo un tema Vamos a partir por otra cosa. Sí, de Azul Azul y Michael Clark. A ver, ¿qué pero pasó? la Met Gala se viene, así que espera. Ya. Porque en el nuevo paso de una investigación que el Ministerio Público lleva con sigilo, la Fiscalía Oriente y la PDI están liderando una serie de diligencias en las oficinas de Azul Azul, la concesionaria del Club Universidad de Chile, en el Centro Deportivo Azul de la Cisterna. ¿Ya? Vaya, un aterrizaje, me imagino, ya que estuvieron acá la semana pasada Cecilia Pérez, que estuvo José Miguel Insulza. No es para nada, me imagino, agradable llegar a un club y que pase esto. Exacto. Estas acciones también involucraron al domicilio del expresidente de la institución, Michael Clark, y las dependencias de otras 4 sociedades vinculadas a la concesionaria. Pero todo esto se enmarca en una de las aristas del caso de la administradora general de fondos Sartor AGF, donde el organismo persecutor indaga presuntas irregularidades financieras como negociación incompatible, también como fraude a la ley de mercado de valores y omisión de oferta pública de adquisición de acciones. Vaya. Pero tenemos que recordar que esto llevó a que la Comisión para el Mercado Financiero aplicara multas por un total de 367.500 UF. Esto equivale más o menos a más de 14.500 millones de pesos. O sea, esto es mucho dinero. Y esto no es tan simple. Ya habla también de cuánto dinero mueven y existe en la industria del fútbol a nivel global, pero si lo llevamos a nuestro país, aún así sigue siendo mucho el dinero. Y hace unos días escuchábamos acá también al presidente de la Universidad Católica, que mencionaba también, Iván le preguntaba a propósito de la legislación que permita regular esto mucho mejor, y él decía que efectivamente siempre era bien recibida una legislación que permita también ser transparentes con quienes alientan a los distintos equipos. Exacto, mira, y en una declaración el fiscal de alta complejidad Oriente, Juan Pablo Araya, comentó que la autorización fue otorgada por el 4º Juzgado de Garantía de Santiago por solicitud del Ministerio Público para registrar 5 domicilios de distintas personas jurídicas. El persecutor explicó que la diligencia se obtuvieron distintos medios de prueba como documentos, computadores, y que una de las líneas investigativas tiene que ver con la adquisición de Azul Azul por parte de Michael Clark a través de la sociedad Antumalal, sin realizar una oferta pública de adquisiciones de acciones. Y ante estas diligencias, el abogado de Azul Azul, Jorge Arredondo, explicó que el deber del club es cumplir con las resoluciones judiciales y aclarar lo que está a su alcance. Y también afirmó que que Michael Clark ya no es no tiene un cargo directivo, pero hace muy poquito sí lo tenía. Claro, hace poco estaba involucrado. Y también me causa curiosidad saber qué pensarán como en la casa educacional que comparte nombre. Exacto. Porque varias veces se ha intentado conversar con Rosa Debes, como cómo observa este tipo de situaciones, cómo perjudican también a la Universidad de Chile, si es necesario que haya una mayor separación en torno
a estas como entidades, así que me imagino que tampoco es algo que le acomode y que reciban bien desde el punto de vista más académico de la universidad. Exacto, y también ahora están en proceso de campañas para la elección del nuevo rector. Además. Así que también es un tema que también le importa a las futuras autoridades. Pero ahora pasemos al tema entretenido, hablemos de la Met Gala, porque la Met Gala 2026 volvió a reunir a las principales figuras del espectáculo, de los empresarios estadounidenses. Bueno, esto es una gala que se realiza en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Siempre se realiza todos los primeros lunes de cada año, y esto tiene un objetivo... ¿De mayo? Sí, dije mayo. No, dijiste de cada año. No dije de mayo. Ah. Quizás lo dije muy rápido. De cada mayo. Y bueno, el objetivo es reunir fondos también para el Instituto de Vestuario del Met. Tiene más de 7 décadas de historia. Ahí también podemos ver la imagen de Bad Bunny, que se vistió con un elegante traje negro y también se inspiró en los adultos mayores. Dijo que se demoró unos 53 años en hacer ese traje, esa vestimenta. Decían que hubo gente que no lo reconoció cuando llegó a saludar. Costó, sí. Creo bueno, que... como también comentamos ayer, el concepto fue de esta gala, porque siempre tiene un concepto que también se tiene que aplicar al dress code, al código de vestimenta. Este año fue arte del vestuario, bajo el lema Fashion is Art, o sea, la moda es arte, desafiando a todos los invitados a mostrar cuál es su interpretación del arte. Del arte. Esta alfombra roja reunió a Nicole Kidman, Cara Delevingne, Kylie Jenner, Sam Smith, pero el que más llamó la atención fue Bad Bunny, precisamente, porque, bueno, caracterizado adulto mayor, con cabello y barba completamente blancos, una estética que simulaba varias décadas más de edad, que él tiene, si es que no me equivoco, 32 años. Claro. Se envejeció para la representación. Había gente que leía en redes muy disconforme. Decían que no estuvieron a la altura de los looks, que esperaban quizás como era tan amplio el concepto, quizás que jugaran más, ¿no? Con la interpretación del arte. Vimos a Sabrina Carpenter con vestida como con cinta de film, como que esa fue como su representación. Habían otras, Heidi Klum, que siempre sorprende, venía como disfrazada, así como vestida de una escultura. Ese era como su juego. Emma Chamberlain, que yo creo que ella sí entendió el concepto, jugó realmente el juego. Ella nunca destiñe. Pero ¿sabes quién también brilló en la alfombra roja? ¿Quién? Una chilena, Lux Pascal. Debutó en la Met Gala 2026, siguió los pasos de su hermano. La actriz chilena asistió por primera vez a este evento, y también, por ejemplo, Vogue la destacó como una de las representantes latinas con un look de líneas depuradas y en sintonía con el código que propuso esta fiesta de la moda. La protagonista de Miss Carbón llegó al Met con un vestido de Colt Kaya Atelier, color arena de silueta columna y escote strapless. Posó, vi una foto de looks con Hailey Bieber, con Kylie Jenner y también con Hunter Schafer, que está en la última temporada de Euphoria. Exacto. Y ahí está Anne Hathaway, que está también en medio de la promoción del Diablo Viste a la Moda. Ahora igual, la otra polémica en torno a esto tiene que ver con quienes organizaban la fiesta este año. Claro, porque ya lo comentábamos también ayer, tanto aquí en Mesa Central Digital como también en Conexión Tele 13, que hubo un par de manifestaciones en la semana previa a esta fiesta de la moda, porque los principales auspiciadores, como se dice, patrocinadores, era Jeff Bezos con su esposa Lauren Sánchez, de Amazon. Entonces mucha gente se puso en contra de este evento por lo mismo, pero también lo que pude averiguar, ayer hubo un par de gritos, pero una persona que quiso entrar a la alfombra roja, pero no más que eso, vi una no proyección esta realización. Vi una proyección en Nueva York que decía como que llamaba al boicot de esta fiesta de Jeff Bezos, así la denominaban. Si estuvieron ellos también desfilaron en la entrada, ¿no? Lo icónico que vemos de las escaleras. Y bueno, se apunta que hablan de ellos también en la última entrega del Diablo Viste la Moda. Claro. Que como que está en base a esa disputa. Entonces era como un poco incómodo, decían para algunos. Otros decían que trataron de protestar con sus mismas vestimentas. Sarah Paulson tenía $1 en la mitad de la cara,
quizás también apuntando a eso. Había esos mensajes también en sus pasos por la alfombra roja. Y también hubo, por ejemplo, importantes empresarios como Michael Bloomberg, algunos hijos de los empresarios George Soros y Rupert Murdoch. Y también, bueno, estaban los empresarios tecnológicos como Evan Spiegel de Snapchat y también Mark Zuckerberg. Estuvo ahí presente. Me decía Anita Rojas que también había mucho multimillonario de la India. Sí. Que estaban también presentes en esta... Miembros de la realeza de Jaipur, Sawai Padmanabh y la princesa Gauravi Kumari. Mira, pido disculpas si es que pronuncié mal sus nombres. No, yo creo que lo hiciste perfecto. Espero con esa dificultad. No haberme burlado de ellos. No, está perfecto. Estaba también, bueno, habían actrices que estaban en medio de polémica, recién terminando batallas legales. Y ahí está Rihanna y ASAP. Hay también, bueno, Beyoncé que volvió a asistir a una gala del Met después de una década y también llamó la atención porque estuvo acompañada de Blue Ivy, que es su hija, también de Jay-Z, su esposo. ¿Y quién veíamos ahí que no se le veía la cara? Era Katy Perry. Katy Perry, sí. Katy Perry que apostó por algo también como medio tecnológico y artístico. Así es. Entretenida la Met Gala, pero hubo gente que utilizó la inteligencia artificial para imaginarse cómo debió verse y la verdad es que me gustaron más esos looks que los reales. Sí, como que este año no hubo como grandes... No hubo nada como muy wow. Como que nada como... A mi parecer, sin tener experiencia en moda, Heidi Klum. Exacto, la alemana, la modelo alemana. Que siempre Sam Smith también sorprende. Sí. Pero vamos a ver qué sigue ocurriendo en torno a esta gala. Y a veces los detalles, se pierde quizás en la foto más de lejos lo que apostaba cada uno. Quizás vamos a ir conociendo más detalles. Son las 12 en punto, se nos acabó el programa, Dani Jansson. Muchas gracias por este bloque digital. Y nosotros nos vemos mañana en el mismo horario, a las 11 acá a través de nuestro canal de YouTube. Que tengan excelente día. Se quedan en la compañía de Tele 13 Radio en el 103.3 en el FM, nuestro sitio web tele13radio.cl y por supuesto en nuestras redes con todo lo que está ocurriendo al momento. Que tengan buen día. Chao, chao.